grabemos. Bienvenidos, este es el tercer encuentro de este ciclo de charlas que nos hemos propuesto realizar a través de la revista Iuscomahue. Por si alguno todavía no la conoce, les contamos de qué va este proyecto. Este proyecto ya cumplió un añito, ya está con su segundo número en prensa y con una pronta aparición. Es un proyecto que nació de ex alumnos de la facultad, que ya son graduados, que tiene como un objetivo permitir la apertura para la discusión de la ciencia jurídica en sus distintas... perdón, que sigo con la habilitación de la sala de espera. En sus distintas disciplinas, y de hecho tan variado es lo que nos hemos propuesto que ya hemos mantenido. Esta es la tercera charla. La primera la hicimos a través del artículo que había publicado el doctor Sergio Baroto sobre los fallos de la Corte y su evolución en los últimos años. Después el doctor Hernán Kiss sobre malpraxis médica. Tuvimos el mes pasado otro encuentro donde también, en una charla muy interesante, con muchísima participación por el impacto que tenía el tema para también los profesionales médicos, pudimos disfrutar. Y hoy ahora hemos, digamos, cambiado mínimamente, porque en vez de hablar de un artículo ya publicado, lo que hemos decidido es invitar a un autor de un artículo a publicar, es decir, un artículo que tenemos en prensa, que vamos a estar sacando, calculamos, en 15, 20 días más, junto con el número 2 de la revista. Y en ese sentido le hemos pedido que nos aportara su conocimiento y su profesión a Juan Pablo Boblaski, que ya nos está acompañando. Juan Pablo es amigo personal mío, debo decirlo con absoluto orgullo, y es un alumno graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Fue alumno mío, por supuesto no ha aprendido nada de mí porque no se dedica a derecho laboral y los comentarios que hace de laboral yo trato de no escucharlos, pero bueno, debe haber tenido una sana crítica en ese sentido. Pero sí ha hecho una carrera muy importante y con antecedentes de currículum realmente trascendente. Es magíster en Derecho Empresario en la Universidad Austral, doctor en Derecho en la Universidad de Salamanca, realizó postdoctorados en la Universidad de Nueva York, en el Instituto Max Planck de Heidelberg, en Alemania. Entre el 14 y el 2020 se desempeñó como experto independiente en deuda externa y derechos humanos para la ONU. Había trabajado en la Conferencia del Comercio y Desarrollo de Naciones Unidas, defendió al Estado argentino en el arbitraje internacional y fue consultor de la CEPAL, y actualmente coordina el curso de posgrado sobre Derechos Humanos, Políticas Públicas y COVID-19 en la Universidad de Río Negro, y es consultor de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Juan Pablo, como verán, esto es parte de su currículum, tiene mucho escrito también en autoría y en coautoría, algunas publicaciones que fueron bastante trascendentes sobre investigación de la época de la dictadura en nuestro país y el manejo económico. Y en función de este orgullo que significa para nuestra universidad contar con un docente tan calificado y con la posibilidad de colaborar con la revista, porque apenas lo convocamos nos dijo con absoluto gusto iba a compartir parte de su material. Aportó un trabajo que, si bien parte puede estar reflejado en el libro que ya salió, que estaba en prensa en su momento, parte era actualización de esa información, vinculado con este gravísimo impacto de la pandemia de la COVID en el mundo, y es en función de eso que hoy lo hemos invitado como para que nos cuente de qué va el trabajo que se va a publicar, también de qué va el libro y cuáles son los datos de la actualidad en una dinámica que no nos da respiro a ninguno. Así que, Juan Pablo, gracias por estar aquí y la verdad que con todo orgullo te presento a todos los integrantes de la comunidad educativa. Alejandro y todas las personas que están ahí, muchísimas gracias
por participar hoy, y bueno, un agradecimiento especial al equipo de la revista, y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, gracias especiales para vos, Alejandro. No solamente fue mi, mi profesor en la Facultad de Derecho, también fue mi jefe en el estudio, y ahí, bueno, los considero aún más que un amigo, un hermano de la vida. Bueno, contanos un poco, antes de empezar con el comentario del artículo, de qué va el libro que ya está publicado, que lo tenemos ahí la tapa y contratapa como para compartir, que se denomina COVID-19 y Derechos Humanos, que tiene participación de numerosos colaboradores, creo que son 43 autores los que han participado. Contanos un poquito cómo va y cuál fue la idea, el motor que generó el salir por esta vía con un libro tan rápido, en paralelo a que estamos viviendo esta realidad, ¿no? Sí, este libro se publicó la semana pasada y empezó a ser escrito en marzo o en abril de este año. Y es un libro colectivo, y participamos 43 personas provenientes de diferentes disciplinas, las ciencias sociales. La mayoría somos de Argentina, pero hay gente también de otros países, provenientes de organismos internacionales, de derecho, a la economía, gente vinculada o que trabaja para el Estado Nacional, en organismos de derechos humanos. Es decir, hay una gran pluralidad de voces, y lo que hace el libro básicamente es poner un foco, analizar qué ha sucedido o qué está sucediendo con cada uno de los derechos humanos en Argentina en el contexto de la pandemia y la recesión económica. Entonces hay un capítulo sobre derecho a la salud física, derecho a la salud mental, protección social. Se cubre tanto derechos económicos, sociales, culturales como civiles y políticos. Derecho a la circulación, derecho a la privacidad, derecho a la vivienda, alimentación, educación. Y después hay otra parte que focaliza en los grupos poblacionales particularmente afectados o más expuestos a la pandemia y a la recesión: niños y niñas, adultos mayores, pueblos originarios, migrantes también, personas privadas de la libertad. Y el argumento que atraviesa todo el libro es que la desigualdad, y cómo se traduce la desigualdad en términos de déficit de derechos económicos y sociales, es decir, la pobreza, funciona en todo el mundo, pero también en Argentina, como una comorbilidad. Es decir, podemos ver cómo la pandemia y la recesión económica golpean más fuertemente a aquellas personas que peor la están pasando. Es decir, los que menos protección social tienen, quienes registran mayores déficits en materia de alimentación, educación, vivienda. Todo esto se traduce en mayores niveles de pobreza aún, y también en mayores niveles de contagio y letalidad del virus. Porque claro, esto de quédense en la casa y lávense las manos puede funcionar en ciertos estratos, en ciertos quintiles de la población, pero las personas que, si no se llega con una transferencia monetaria para asegurar que tiene con qué comer y alimentar a la familia, bueno, esto genera también una erosión de la política sanitaria del ASPO, que se transforma en una bola de nieve, ¿no? Aquella persona que necesita ganarse el salario va a estar más expuesta. Por eso también aquellos que están peor alimentados son más vulnerables al virus, registran mayores niveles de letalidad. Y hay un último capítulo que propone una agenda transformadora, una serie de reformas que Argentina necesita implementar en el corto y mediano plazo. Sí, recuerdo que vos justamente abrís el libro, o al menos tu capítulo, recordando este trágico caso de Cava, de esta persona que fue difundida antes y después de que ocurrió desgraciadamente su muerte, que estaba denunciando la falta de agua, la falta de higiene, que terminó con contagio de COVID y después falleciendo, y vos arrancás como disparador a partir de ahí, o sea, cómo podemos hacer para pretender determinadas conductas preventivas si ni siquiera tenemos algo tan esencial como el agua, ¿no?
Sí, el caso que está hablando Alejandro es el de Ramona Medina, que se hizo conocido en los medios de comunicación, una mujer que vivía en la Villa 31 y que había denunciado la falta de provisión de agua. Y vivía en la misma casa, creo que con dos hermanos, tres hijos, el suegro, uno de ellos insulina dependiente, bueno, y a los pocos días contrajo el virus y falleció. Y bueno, hacía trabajos de gestoría, o sea, una relación laboral totalmente informalizada y precaria. Sí, prácticamente todas las interseccionalidades de la discriminación y la vulneración de derechos económicos y sociales personificadas, materializadas en Ramona Medina, que falleció. Antes de arrancar con el artículo en sí, una pregunta que se me ocurría cuando veía un poco el libro. No es común estar escribiendo en el momento en que el hecho histórico se está desarrollando y con semejante velocidad y con tantos cambios. ¿Cómo se plantearon esto de empezar en abril, dar información sobre datos al cierre de prensa que era agosto, sabiendo de que había mucho todavía del impacto que no se podía analizar? Y esa es una buena pregunta. Supongo que de alguna manera el libro trata de resolverlo tratando de ser prudente en las conclusiones y también bueno, en los diagnósticos. El libro se cortó, o sea, se envió a edición e imprenta a principios de agosto, cuando los números, las estadísticas, desde un punto de vista epidemiológico en Argentina eran algo distinto a lo que estamos viendo ahora. Por eso que de alguna manera se advierte en la introducción que, si bien hasta agosto la política sanitaria argentina era, desde un punto de vista comparado, podía ser calificado como una política eficaz, estaba dejando de serlo, porque la tasa de contagio se aceleraba, había brotes en el interior del país. Entonces una de las recomendaciones es que, a la luz de esa tendencia en ese momento incipiente, era reconsiderar cómo se describían cada una de las fases epidemiológicas del ASPO, es decir, cuándo se está en fase 1, fase 2, fase 3 o fase 5, porque evidentemente no está funcionando en el mediano plazo para aplanar la curva. Entonces, de alguna manera hace un corte en el tiempo, el libro, a principios de agosto, pero de todos modos, la situación pre-COVID de Argentina no era ideal, es decir, muchos de los déficits en materia de derechos económicos y sociales son preexistentes al COVID. Lo que ha hecho la pandemia es agravarlo, de hecho, profundizar la desigualdad, profundizar la pobreza. Ayer se publicaron el INDEC publicó los índices de pobreza, 41% en Argentina. Entonces, las recomendaciones se aplican de alguna manera, diría, independientemente de cómo se comporte la curva de contagio, en el sentido de que la reforma del régimen tributario para que sea mucho más progresivo de lo que es ahora es algo que debe hacerse. La implementación de un régimen, de un sistema sanitario unificado y de calidad y de libre acceso también es un deber que nos debemos como sociedad. Es decir, hay ciertas propuestas, ciertas recomendaciones que aplicaban antes y que aplican durante y deben aplicarse después de la pandemia. Sí, por algo es que se insiste tanto en el libro en que la nueva normalidad no sea volver a la supuesta normalidad anterior por las desigualdades que justamente esa normalidad preexistente ha tenido, ¿no? Sí, y ese es uno de los puntos, uno de los puntos del artículo que va a publicar la revista, ¿no? La relación que hay entre economía y derechos humanos. Pero no sé si vos, Ale, Arranquemos por querías... ahí, arranca vos y te dejo, dale, con unos 15, 20 minutos contarnos de qué viene el artículo. Sí, vinculado a lo que estábamos hablando, ¿no? De la situación pre-COVID, de los altísimos niveles de desigualdad, tiene mucho que ver con la pregunta que se plantea el artículo que van a publicar, acerca de si hay un dilema entre economía
y derechos humanos. Esto de la economía primero, salvemos la economía a cualquier costo, y cómo debemos leerlo en clave de derechos humanos. Creo que cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué tanto se debe abrir la economía en una situación de pandemia y confinamiento? Es muy importante preguntarse, bueno, ¿qué significa economía en esta expresión, en este dilema? Así, cuando decimos salvemos la economía, ¿qué significa? ¿Que salvemos la economía tal como existía antes de la pandemia? Bueno, esa no era un mundo ideal, ¿no? Entonces, cuando vemos este enfoque o esta estrategia libertaria de permitamos que el sistema económico siga fluyendo como siempre, en realidad implícitamente lo que está diciendo es conservemos los mismos niveles de concentración de la riqueza que existía antes del brote de la pandemia. Y este es un debate muy importante de cómo la economía y los derechos humanos se interrelacionan en la actual coyuntura, porque tienen una incidencia directa con la fisonomía de la política sanitaria y también la política social y la política económica. Recuerden, bueno, supongo que la mayoría de las que estamos aquí en este encuentro somos de Río Negro, pero hace un mes aproximadamente la gobernadora había sugerido volver a retrotraer a una de las primeras fases del ASPO. Hubo un fuerte movimiento de los empresarios en Chipoleti, en Roca, en Bariloche, en Viedma, y después se decidió fijar la fase en un nivel más laxo. Con esto quiero decir que esta dinámica de presiones y lobby creo que materializa la relación que existe entre la política sanitaria y la política económica. Y fíjense que en general, no solamente en Argentina, pero en el mundo, en Estados Unidos se puede ver claramente, aquellos representantes que más empujan con la economía primero, esto es solamente una gripecita, no ponen ningún énfasis en esfuerzos redistributivos. No se preocupan por asegurarse que si se desarrolla la vacuna va a estar disponible para todos, ni ponen especial énfasis en fortalecer los sistemas de transferencias monetarias para los que peor la están pasando, ¿no? El reclamo es básicamente volver al estado pre-COVID. Pero, ¿qué sucede cuando analizamos esta dinámica desde un punto de vista cuantitativo? Y ahí, Alejandro, te voy a pedir, por favor, si podés compartir la pantalla, un cuadro. Bueno, ahí estamos. Este es un cuadro que preparamos hace un par de semanas, en una nota que publicamos en el Río Negro con Alfredo Calcaño, y acá cruzamos la pérdida de crecimiento estimada con la cantidad de fallecimientos por millón de habitantes. La pérdida de crecimiento estimada la calculamos tomando la referencia de crecimiento estimado a principio de año prepandemia con el pronóstico de crecimiento o de decrecimiento de ahora. Entonces cruzamos esos datos. Y fíjense, esto está hecho al 25 de agosto. Probablemente ahora, con el aumento de casos en Argentina, cambie. Pero no estoy hablando de Argentina específicamente, sino de este argumento. ¿Qué pasa cuando se abre más o menos la economía? ¿Qué pasa con la tasa de contagio? Fíjense, por ejemplo, China, que fue uno de los países que menos disminución tuvo de PBI, y es uno de los países que menos fallecimientos por COVID tuvo. Fíjense después, bueno, Noruega, Japón, más o menos la misma línea, y después empieza a elevarse la destrucción económica o el decrecimiento de PBI con la cantidad de fallecimientos. Fíjense, arriba está Brasil, junto a Chile, España, Rusia, Perú, uno de los que más fallecimientos por millón de habitantes registró, registrando una disminución del PBI del 16%.
Ya, si querés, Alejandro, podés, bueno, o dejarlo para que la Sí, no hay gente lo problema. vea. Bueno, o lo podemos compartir. ¿Por qué se da este fenómeno? Hay varias explicaciones. Una es, y ya hay estudios al respecto, es que las personas obviamente cambian su patrón de consumo ante situaciones de mayor vulnerabilidad, inseguridad, peligro, amenaza, como puede ser una pandemia. Entonces, cuando crece la muerte alrededor, obviamente que los consumidores se van a comportar de una manera mucho más conservadora. Las tasas de ahorro aumentan mientras las de consumo disminuyen en contextos de muerte. Esto es lo que nos está diciendo este cuadro. Por eso creo yo que el reclamo de comerciantes de que se abran los negocios, independientemente de la tasa de contagio, es tirarse un tiro en los pies. Porque eso significa estar pagando empleados para que tengan comercios con las puertas abiertas para que nadie vaya a consumir. Y bueno, esto lo viene diciendo la CEPAL desde principios de la pandemia, que no cuidar que no se puede cuidar la economía sin cuidar la salud al mismo tiempo. Y esto es porque hay un shock tanto en la demanda como en la oferta. Es decir, no se trata solamente de la disrupción en la producción, en la distribución de bienes y servicios, sino que también se trata de que hay menos disponibilidad, menos poder adquisitivo por parte de los potenciales consumidores. ¿Cuál es la fórmula en un mundo real, pero cuál sería la fórmula ideal en la que esta relación entre economía y derechos humanos debería establecerse? Desde la perspectiva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es que la economía debe estar al servicio de la gente, y no al revés. Entonces, la idea de que la economía debe asegurar que los bienes y servicios esenciales son provistos, creo yo que debe ser la guía de las políticas económicas, sanitarias y sociales. Es decir, en la medida en que la reproducción social se permita sin poner en riesgo la salud pública, es lo que debería guiar la definición en materia de apertura económica y de definición de las políticas de confinamiento. Pero claro, esto también puede implicar un cuchillo de carnicero, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, es decir, bueno, vamos a proteger la salud pública antes que nada, independientemente de lo que suceda a nivel de salud mental o las subjetividades, tampoco está bien. Esto es uno de los puntos que hace el libro, ¿no? A principio de marzo, o ya desde principio de año, en los países asiáticos y europeos, nadie sabía, todavía no sabemos cuánto va a durar el confinamiento. Entonces, ha habido claramente una subestimación del costo de las políticas de confinamiento y cuarentena desde esta perspectiva. Con esto quiero decir que el tema es mucho más complejo de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? De resolver las tensiones entre economía y salud, porque la idea de salud, la noción de salud es mucho más complejo, mucho más rico que la supervivencia biológica de la especie humana. El otro tema que quería compartir con ustedes, que está desarrollado en el artículo, tiene relación con las políticas económicas, sociales y los derechos humanos, sobre todo en el contexto de negociación o renegociación de la deuda con el fondo, que suele venir asociada con condicionalidades en materia de reformas económicas. En el pasado, no solamente Argentina, sino otros países latinoamericanos, asiáticos, africanos y también deberían haber aprendido la lección que políticas económicas regresivas, como es la consolidación fiscal, el ajuste, privatizaciones, desregulación del mercado financiero, erosión de los derechos laborales individuales y colectivos, la relajación de los estándares de protección
del medio ambiente tiene efectos negativos directos sobre los derechos humanos. Y lo que se puede ver ahora acerca de cuál es la política del Fondo y del Banco Mundial en los países que de marzo a la fecha ya han cerrado sus acuerdos, es que este enfoque de ortodoxia económica está siendo implementado. Es por eso que creo yo que Argentina debe estar alerta a esta tendencia. Por ejemplo, Ecuador hace unas semanas, también negoció un acuerdo que implica el cumplimiento de metas fiscales más o menos similares a la del año pasado, en materia de reducción del déficit fiscal. Esto significa recortes en el presupuesto. Y uno de los instrumentos para hacer más visible esta relación entre políticas económicas regresivas y violaciones de derechos humanos es llevar adelante una evaluación del impacto de estas reformas económicas ex ante, es decir, antes, sobre los derechos humanos. Cuando vemos, por ejemplo, que este año no se inauguró, sino que se amplió, se fortaleció la metodología del presupuesto con perspectiva de género que se está discutiendo ahora en el Congreso, eso también es un paso adelante en muchos sentidos, pero creo yo que debe ampliarse la idea esta de perspectiva de género del presupuesto y contemplar, por ejemplo, para el año que viene no está previsto el IFE en el presupuesto nacional. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones desde un punto de vista de los derechos de las mujeres el hecho de que no existe IFE? ¿Se compensa de alguna manera el hecho de que el IFE tiene un efecto positivo desde el punto de vista de la brecha o la desigualdad de género, porque beneficia principalmente, mayormente a las mujeres, son mayormente las beneficiarias de estas transferencias monetarias? El hecho de que el año que viene no exista más, ¿se compensa con algún otro mecanismo de transferencia, o se está pensando en que la mayor inversión en infraestructura va a apalancar un proceso de aumento del empleo y de esta manera va a trocar el IFE en puestos con ingresos salariales? Bueno, todo esto, creo yo, debería pensarse y visualizarse a través de una evaluación de impacto de derechos humanos de estas reformas económicas antes de implementarlas. Y el último punto que quería compartir con todos y todas ustedes, que está desarrollado en el capítulo, es el del alcance del derecho de propiedad en contexto de pandemia y de recesión económica o crisis económica, y sobre todo en un contexto de fuerte desigualdad, como es el de Argentina y de América Latina. Ha habido muchos aspectos de la regulación económica en Argentina, al igual que en otros países, que tensionan claramente el derecho a propiedad privada. El congelamiento de los intereses, la prohibición de los desalojos, el establecimiento, la declaración de servicio público, la telefonía, internet y cable, el congelamiento de los precios, la prohibición de exportación de ciertos productos medicinales, suspensión de ejecuciones hipotecarias, la prohibición de interrupción de servicios públicos por falta de pagos, precios máximos en algunos productos. Algunas de estas medidas ya han sido visualizadas por inversores extranjeros como potencialmente violatorias de tratados bilaterales de inversión, y que por eso justificaría demandar a Argentina. Pero la misma discusión se ha dado en muchos otros países, pero justificaría demandar a Argentina en los tribunales arbitrales, como por ejemplo los del CIADI, por expropiación indirecta, por confiscación indirecta de la propiedad privada. Esta discusión también, es decir, el alcance del derecho a propiedad en estos contextos extraordinarios, también la podemos ver en tres áreas críticas. Una es propiedad intelectual, vinculada sobre todo a tratamientos y vacunas. Si
si se puede reconocer exclusividad a la propiedad intelectual sobre la vacuna, que es, por definición, debería ser un bien público global. Y la otra cuestión es la deuda pública. ¿En qué medida los acreedores le pueden exigir, acreedores privados, bilaterales y multilaterales, en qué medida le pueden exigir a un país el pago del 100% de la deuda cuando esto implicaría una erosión del espacio fiscal al punto tal que el Estado no disponga, por ejemplo, de capacidad de aumentar, fortalecer el sistema de salud o pagar el IFE del mes que viene? Entonces, acá otra vez vemos cómo el espacio fiscal, los recursos materiales que necesita disponer el Estado se ven tensionados con el derecho de los acreedores a cobrar el 100% que prestaron, o la expectativa que tienen. Entonces, en la resolución, en las reestructuraciones de deuda, esta tensión emerge y debe debe asumirse con un enfoque de derechos humanos. Y sobre todo también lo ha dicho la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando se resuelven este tipo de tensiones se debe tener un ojo en las desigualdades estructurales. Es decir, si se resuelve, por ejemplo, si es legítima la regulación económica en el ámbito de la telefonía, servicio de telefonía, internet, al declararlo servicio público, o la prohibición de desalojo, a fin de resolver un caso concreto debe tenerse un ojo en las condiciones estructurales de desigualdad, porque la regulación económica, al final de cuentas, si efectivamente la economía está al servicio de la gente y no a la inversa, la regulación económica debería estar basada, fundada en la proporcionalidad con los medios elegidos para promover los derechos económicos y sociales. Y al final del día se trata de lo que los y las abogadas conocemos como la obligación de movilizar recursos, la máxima cantidad de recursos disponibles, como dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el órgano que interpreta esta convención, ya ha dicho que no se trata solamente de movilizar los recursos disponibles, sino también de generarlos hasta donde sea posible. ¿Qué significa esto? Que las reformas tributarias progresivas no solamente son una opción política, sino que son un deber. Que los que más paguen, sobre todo si son multimillonarios, sean los que más contribuyen, sobre todo en contextos extraordinarios y con un 41% de índice de la pobreza en nuestro país, la mayor contribución de los más acaudalados se transforma en un deber. Pero bueno, voy a dejar acá, Alejandro, si te parece bien. He Sí, dado lo que vamos a hacer es vamos a habilitar para preguntas en el mismo chat, le pedimos que las vayan escribiendo, Ezequiel, que va a ser de moderador, las va leyendo, interín se les van ocurriendo las preguntas. Quería, Juan Pablo, que nos contaras un poco el tema del posgrado de la Universidad de Río Negro, cómo está funcionando, si ya arrancó, entiendo, y cuál es el objetivo de ese posgrado tan único y tan particular. No sé si en el mundo ya hay otro lanzado con ese mismo título y esa visión. Empezó en agosto, clase semanal, algunas clases son dos veces por semana. Todos los y las docentes somos autores y autoras del libro, es como un recorte del libro y que cubre prácticamente todos los derechos humanos afectados por la pandemia y la recesión, y los grupos en situación de vulnerabilidad, y hay aproximadamente 60 inscriptas, y bueno, el perfil de los que están haciendo el posgrado es muy, muy variado, desde diputados nacionales, provinciales, funcionarios del Ministerio de Economía, jueces, fiscales,
investigadores con CONICET, politólogos, economistas, abogados, es muy, muy variado, así que hay muy, muy buenas discusiones en las clases. Hasta donde sé, es el único posgrado hasta ahora en el mundo que ha focalizado en COVID y desde una perspectiva de derechos humanos. Bueno, están un poco tímidos, las preguntas les pedimos que las escriban en el chat, yo no estoy viendo que se mueva mucho el chat, decime vos, Ezequiel, si tenés alguna pregunta por ahí. Hemos No, decidido por un ahora poco nada. la vía del chat para no habilitar el tema de los micrófonos, porque está bien, no es muy numerosa, somos 60 y pico, pero a veces con micrófono se complica. Si alguno prefiere hacerla oral, yo no tengo problema. Mientras tanto aparecen y rompen la timidez los participantes, sigo yo con alguna duda y alguna pregunta mía. En números y por lo que ustedes manejaban ahí, creo que en el libro o en tu artículo, había una proyección de pobres en América tirado por la CEPAL que hablaba de algo así como unos 30 millones. ¿Qué impacto tienen estos números argentinos tan recientes respecto de esa proyección, digamos? No se escuchó, no sé si solamente es mi conexión, pero no se escuchó la última parte, Alejandro. ¿Qué impacto le ves o que puede llegar a tener esa proyección que la CEPAL había hecho con los números del INDEC de la semana de ayer o de antes de ayer, donde ya en Argentina estamos hablando de un crecimiento muy significativo, sobre todo en el último trimestre, en el trimestre ya de plena pandemia? Sí, sí. Bueno, sabemos cuántos pobres más hay en Argentina en el último trimestre y en general la tendencia en América Latina es al aumento de la pobreza. Creo que la proyección esta que mencionabas, Alejandro, es de julio de este año, es el que a finales de este año iba a haber 30 millones más de pobres en todo el continente, pero otra vez es interesante ver cómo pareciera que está asociado la mayor curva de contagios, parece que se retroalimenta, ¿no? Mayor curva de contagio, mayor destrucción económica, con mayor déficit de derechos económicos y sociales. Es muy importante salir de ese círculo vicioso, ¿no? Es decir, asegurar, en un contexto extraordinario, asegurar que todas las personas pueden acceder a una transferencia monetaria mínima, de manera que no tengan necesidad de exponerse frente al virus, teniendo que salir a trabajar. Pero bueno, esto es parte del problema. Otra parte del problema es, como viene explicando Daniel Ferenstein, el sociólogo experto en genocidio, que insiste tanto con esta idea, con este enfoque de la inmunidad del cagazo, en gran medida es la subestimación individual del riesgo colectivo. Y hasta que no haya una estrategia, esta es su posición, ¿no? Hasta que no haya una estrategia del miedo que se materializa, por ejemplo, en publicidad oficial mostrando los muertos, los cajones desfilando por la calle, la gente no va a tomar conciencia. Entonces, esta dimensión extraeconómica también es importante a la hora de hacer los análisis. Fenómeno que estaba, por lo que él decía, asociado un poco a lo que le ocurrió a España, Italia, que arrancó tan de frente y tan groseramente con la pandemia y los muertos, y eso tendría más efecto, pareciera casi un contrasentido, que haber hecho una cuarentena anticipada, como fue el caso de Argentina. ¿A eso te referís? Sí, y no sé si hoy o ayer una funcionaria de Neuquén, a la luz del mayor número de contagios que había, señaló que los intendentes debían preparar sus cementerios para los tiempos que se venían. Bueno, eso forma parte, creo yo, de la política comunicacional de tomar conciencia. O sea, no sé si era Ginés el que decía, o Kicillof, de esto de tomarse la cervecita, bueno, que manifestaba la relajación en las relaciones sociales tiene consecuencias en este contexto. Bien. Bueno, y ahí tenemos una pregunta. Te dejo a vos que la leas. Dale, bueno. Te pregunta, Ale Monzani pregunta, ¿en qué medida o cuál es el parámetro objetivo que puede existir entre la posibilidad de contraer empréstitos
o créditos por parte de los estados en un contexto de pandemia, o bien hasta la mención de esta última para legitimar el crédito. Bueno, depende de las opciones que tengan los países para fortalecer el espacio fiscal. Países como Argentina, o en general los países de ingresos bajos, tienen, tienen pocas opciones. Una es, por supuesto, movilizar recursos internos a través de la reforma del régimen tributario, y otra opción es recurrir al empréstito internacional, que es lo que muchos países están haciendo. Tanto el Fondo como el Banco Mundial han desplegado ayudas financieras multibillonarias, y es a la que están recurriendo desesperadamente muchos países, pero al mismo tiempo los expone a mayor vulnerabilidad, porque a esos mismos países, tal como los documentos ya oficiales del fondo, como el documento que se publica mensualmente de monitoreo fiscal, lo dicen abiertamente: apenas se revierta la curva de contagio, deben comenzar las medidas de consolidación fiscal y de ajuste. Entonces no hay una opción fiscal perfecta, sino que debe pensarse en un mix. Argentina no tiene esa chance en este momento, pero sí tiene la posibilidad, a mi criterio, el deber de reformar el sistema tributario. El impuesto a los bienes personales representa solamente el 1% de los ingresos fiscales. Verdaderamente en Argentina, al igual que la mayoría de los países de América Latina, el sistema es profundamente regresivo. La mayor parte de los ingresos fiscales provienen de los impuestos indirectos al consumo y al trabajo, entonces es una tarifa plana. Entonces, mientras una persona de ingresos bajos va al supermercado y paga el 21% de IVA sobre esos alimentos, le representa una torta importante en su salario. Esa misma compra la hace una persona de mayores ingresos y sin embargo paga el mismo impuesto. Eso en este contexto es inadmisible. Por eso que este aporte extraordinario de las grandes fortunas, creo yo, que se tiene que transformar en un aporte continuo. Sin embargo, en el presupuesto del año que viene ha desaparecido toda referencia a este aporte, bueno, que de hecho es definido como extraordinario en el proyecto que se está discutiendo en el Parlamento. Bien, acá tenemos otra pregunta de Ana Calafat. Pregunta: ¿qué posibilidades reales observas de que haya una reforma tributaria? Bueno, ese es un análisis, bueno, depende de la reforma tributaria. Es un análisis político, de relación de fuerza. Pareciera que este proyecto de aporte extraordinario se va a aprobar, pero no es suficiente para implementar las reformas de redistribución que se necesitan en el país. Ahí aclara ella que es de carácter progresivo la reforma que pregunta. Sí, pero hay que ver el alcance. Por ejemplo, tal como Piketty viene propugnando hace más de una década, queremos la implementación del impuesto a las herencias. Esto vinculado a la discusión de estas últimas semanas sobre la meritocracia. Queremos empezar a que empiecen a tributar una mayor alícuota las empresas, industrias digitales, que han visto llover del cielo grandes fortunas gracias a las políticas de confinamiento. Estas son, bueno, queremos que el aporte extraordinario que se va a aprobar en el Parlamento se transforme en un impuesto estructural y continuo y no extraordinario. Queremos que el impuesto inmobiliario realmente tome como base de cómputo el valor de mercado, o vamos a seguir con la ficción del valor fiscal. Bueno, todas estas preguntas forman parte de esta reforma tributaria progresiva. ¿Hasta dónde se puede
Avanzar no lo sé, pero creo que un primer paso importante es mostrar la relación que hay entre la política tributaria en un país que tan regresivo o progresivo es y el nivel de realización de los derechos económicos y sociales. Te traigo de nuevo algo más, más del día a día. Vos dijiste que para el caso de los empresarios o los pequeños empresarios locales que estaban pugnando por no volver a fase 1, era tirarse un tiro en el pie, porque en definitiva hay una caída, hay una retracción en la compra evidente, entonces esto no va a generar un motor real de salida hasta tanto no tengamos solucionado el tema pandemia. Y en ese sentido, también lo dijiste, lo has escrito, en Argentina el Estado ha propugnado a través de sus DNU distintos tipos de medidas, ya sean los ATP, ya sea justamente la suspensión de las ejecuciones y de los alquileres, etcétera, etcétera. Tengo una pregunta por ahí muy chiquita en este contexto. ¿Cómo encuadraría esta disposición de ayer de que aquellos empleados que han recibido ATP no pueden comprar dólares? ¿Qué contexto y qué marco lógico tiene dentro de este proceso complejo del que estamos hablando? Bueno, antes de contestar esa pregunta voy a decir que yo estoy a favor del control de capitales. Es un resorte básico de cualquier país que procure ser soberano. Es una forma de proteger su sistema monetario. O sea, en principio estoy a favor de los controles de capitales. Sin embargo, en el caso este concreto, se restringe la capacidad de comprar, atesorar divisas extranjeras a los trabajadores cuya empresa ha sido beneficiada con un ATP. Claro, cuyo, vamos a ponerlo entre comillas, error ha sido simplemente cobrar su sueldo completo, o en la medida que se lo permitía el ATP. Entonces no parece ser una medida justa. Pero, yo no he visto cuál es el impacto proyectado desde el punto de vista monetario y sobre las reservas, de la tensión que genera estos 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras queriendo comprar los $200 todos los meses. Me pareciera que la sangría pasa por otro lado, no por los $200 que compran. Mi pregunta apuntaba que no entendía la lógica, y quizás hay una lógica que vos sabías o la podías compartir. No entendía la lógica de por qué el trabajador como tal, que solo lo que ha hecho es cobrar el sueldo y que ha recibido un apoyo o una ayuda a su empleador y no él, ve limitada su posibilidad de la compra de divisa más allá del impacto que tengo. No terminaba de entenderlo. No creo que haya ninguna lógica jurídica, es una lógica monetaria y protección financiera del país. Pero creo yo que es discriminatoria porque él o la trabajadora no ha hecho más que simplemente cobrar el salario. Bien, yo una última, y con esto estamos dentro del tiempo que habíamos estimado para esta charla, presentación del artículo. Reitero que el objetivo era aprovechar a los autores con los cuales tenemos mucho trato y confianza de que nos cuenten no solo su artículo, sino como en el caso de Juan Pablo, vayan un poquito más allá, en qué andan, qué están escribiendo, qué están investigando. Y una pregunta cuya respuesta nos podría llevar una charla aparte de 2 horas, pero ¿realmente vos sos optimista de que pueda esta situación de pandemia y el impacto que tiene en el quiebre que va a significar mundial, generar un nuevo orden o permitir de alguna forma equilibrar este gran desequilibrio de los derechos humanos al que vos siempre referís? No, en el corto plazo no. O sea, yo no tengo ninguna esperanza que el cambio opere de arriba hacia abajo, en el sentido de ver cambios de superestructura, no sé, una redistribución en las cuotas de votos en el Fondo Monetario, o una nueva integración en el Consejo de Seguridad. Los cambios serán a largo plazo, en el mejor de los casos serán a largo plazo y serán de abajo hacia arriba. Por ejemplo, una pregunta sobre la que reflexiona el libro. Hemos visto en todos los países, en Argentina incluido, que los niveles de consumo han bajado, forzados por la circunstancia, ¿no? Y también por esto que decía antes, la reacción intuitiva de ahorrar más y consumir menos.
en una sociedad de consumo como la nuestra, ¿cuáles son los cambios que esta modificación en los hábitos de consumo puede implicar para nuestras subjetividades? Esto de comprobar que teniendo y consumiendo menos, la vida puede ser tan o más floreciente que cuando vivíamos consumiendo a destajo. Estos son los cambios mentales, cambios internos a nivel subjetivo que después se traduzcan en cambios a nivel social y político. Pero bueno, estamos hablando de cambios culturales que seguramente requerirán generaciones. Y bueno, conectando de alguna manera al principio con el final de estos procesos biológicos y económicos, efectivamente el virus se trata de un caso más de zoonosis vinculado a la depredación del medio ambiente. Bueno, esto está claramente vinculado a un sistema basado en la expansión ilimitada del capital y la destrucción del medio ambiente. Y la base de este sistema es el consumo, la publicidad comercial. Entonces, hasta que no haya un cambio a nivel subjetivo que permita protegernos contra la invasión algorítmica comunicacional de la publicidad, seguiremos demandando más productos, más servicios, necesitaremos más recursos para eso, trabajaremos más horas. Al final del día se trata del sistema capitalista. Una última, el impacto en el cambio climático y el efecto que puede tener la pandemia con esta retracción del consumo y de las industrias. ¿Está medido, más allá de alguna noticia de que bajen los zorros de Canadá y coman con la gente, digo, más allá de las notas de color, ¿hay algún dato que vos manejes respecto de verdaderamente qué ha implicado para el cambio climático este freno? No, hasta donde sé no hay más que estas notas de color, ¿no? Los delfines Sí, sí. en Venecia. Uh-huh. Pero revertir el cambio climático va a demandar mucho más que 6 meses de confinamiento. Es decir, la descarbonización de la economía implica transitar una transición hacia una economía verde que demanda la modificación del sistema económico en su conjunto, ¿no? Aviones que no vuelan con combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? O el reemplazo de todo el parque automotor por autos eléctricos. Sí. Pero bueno, otra vez vemos cómo esta agenda de largo plazo de alguna manera debería estar ya articulada en el de corto plazo. Por ejemplo, cuando se definieron las empresas que se iban a subsidiar o rescatar en todos los países, en ningún momento se tuvo en cuenta que era una buena oportunidad para dejar caer o empezar una transición hacia una economía verde. Es decir, por ejemplo, no vamos a rescatar, no vamos a salvar a toda la industria fósil, sino que lo que vamos a hacer es incubar empresas que se dediquen a producir energía renovable. Ese debate no se dio. O sea, la plata se desembolsó directamente en las empresas petroleras, en las compañías aéreas. Entonces vemos cómo la agenda de largo plazo debería colarse en las decisiones que tomamos en el corto plazo, y sin embargo no lo hacen. Por eso digo que los cambios van a demandar Sí, hubieron décadas. restricciones, pero de otro tipo, o sea, no reparto de dividendo a quienes recibían el ATP, Claro, como hicieron varios países, pero no con una claro. mirada de proyección, decís vos. Claro, hay un creciente sentido de alguna manera de justicia social en estas medidas que vos estabas señalando, o aquellas empresas que estaban registradas en paraísos fiscales. Está bien eso, porque tiende a acotar los niveles de evasión y de elusión fiscal, pero la dimensión climática estuvo ausente totalmente. Bien. ¿Tenemos algo más, ¿Alguna pregunta? No, no, nada. Estamos entonces cerrando, agradeciéndote, Juan Pablo, la predisposición y el haber compartido un rato con nosotros, con un ida y vuelta, bastante descontracturado. Esto no apuntaba ni pretendía ser una conferencia aburrida de 2 horas, sino que trataba de tener esta dinámica.
Yo personalmente lamento que no hayan hecho más preguntas, pero bueno, esto porque creo que el Zoom también nos pone con esta cosa media limitada y no nos soltamos. Pero les agradecemos la participación a todos. Nuestro anuncio parroquial es que mandamos a imprenta la revista, calculamos que en 15 a 20 días estamos con la versión online del número 2. Es una revista de 20 y pico de artículos. Ale Monzani, aportanos, ¿cuántos artículos al fin mandamos? ¿Te acordás? ¿23? 23 artículos en total. Bien. Con lo cual estamos ya con un bebé que va creciendo. Los invitamos a todos aquellos que quieran participar, ya sea colaborando no solo con sus artículos, sino integrando a la revista y aportando ideas, y alumnos, graduados, graduados de otras universidades o de otras disciplinas. Estamos realmente con un canal abierto, tenemos mucha ilusión de que esta revista sea la que pueda carretear y con los años perdurar dentro de la Facultad de Derecho y de la Universidad del Comahue. Me voy a permitir saludar especialmente a Pablo Boblaski, el papá de Juan Pablo, un conocido y muy querido rector de la universidad de hace unos años, así que aprovecho a agradecerles a todos y gracias por estar ahí. Un cariño para todos. Gracias, Alejandro, y gracias a todos y todas.